Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy. Recuerden que nosotros estamos en este momento desarrollando este tema del capítulo 6, que tiene que ver con una introducción al concepto de esfuerzos cortantes, ¿no? Donde básicamente el resumen de toda esa teoría es la fórmula de la vaquita, ¿no? B por Q entre I por T, y que hemos teóricamente ya deducido en la clase anterior. Pero nos ha quedado por allí todavía una parte que complementar, algunos ejercicios para reforzar esta idea y sobre todo también absolver sus inquietudes, ¿ya? Entonces hoy día en realidad tenemos dos partes. Hoy día vamos a completar lo de la clase anterior con algunos ejemplos y luego vamos a introducirnos a un nuevo tema que también es cortito, que tiene que ver ahora con elementos de pared delgada, ¿sí? O sea, bueno, el cortante longitudinal, primero, digamos, de manera genérica para cualquier sección transversal, y luego ya empezaremos a tratar el tema de elementos de pared delgada, que en realidad eso nos va a tomar hasta la siguiente clase todavía, ¿ya? Entonces yo los invito, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la clase anterior, antes de hacer los ejemplos, para que las plantee en este momento, a ver, los que están aquí presentes. Adelante, Rodrigo Vargas. Profe, tengo una duda respecto a cómo calculó el área del alma de una sección doble T, creo era. Ah, Eh, usted, ya. usted dijo que se debería multiplicar el peralte por una longitud ahí menor, mucho menor. Ajá. Pero, o sea, quisiera que explique eso de nuevo, por favor. Sí, claro, por supuesto. Vamos a resolverla esa inquietud. Básicamente, cuando tenemos secciones de tipo patín ancho, ¿no? Que son como lo que estoy bosquejando en la pizarra, ¿ya? Tenemos una complicación, que si esta está sometido a una fuerza cortante, ¿no? Ya sabemos que aquí aparece pues un esfuerzo cortante tau, ¿no? Un esfuerzo cortante que se calculará pues haciendo cortes, ¿no? Y obteniendo áreas sombreadas y seguramente van aumentando a medida que me acerco al eje neutro. Y otra vez por aquí me alejo y también, ¿no? Entonces, si yo dibujo esa distribución de esfuerzos cortantes que yo ya sé que sale con la fórmula de la vaquita, B por Q entre I por T, y que lo puedo graficar inclusive, ¿no? Acá yo puedo hacer un gráfico donde primero veo este cortante que al dividirlo entre este ancho tan grande, por eso se llama patín ancho, aquí el cortante sale chiquito. Y cuando ya estoy por acá, con un área sombreada mayor, digamos, el espesor es más pequeño, ¿no? Por eso el cortante sufre aquí una discontinuidad y aumenta de manera parabólica hasta su máximo valor, que más o menos es por aquí, digamos el tau máximo, ¿no? Y que se da a la altura del eje neutro. Entonces, si yo dibujo completamente ese diagrama, me va a salir una cuestión así. Entonces, miren estos cachitos, ¿no? Estos cachitos son despreciables, no tienen mucha finalidad práctica. Entonces, ¿qué decimos? Mira, en vez de hacer toda esa distribución parabólica para cada uno de los tramos, aplicando la fórmula de la vaquita, vamos a usar una fórmula aproximada, en la cual el cortante máximo es la fuerza corta, es cortante entre área, pero como que esa área promedio es solamente el área del alma. Ojo que esta es una fórmula aproximada, ¿ya? Si quieren pueden sacarlo el cortante máximo exacto aplicando vaquita con un área sombreada que llegue hasta la mitad, hasta el eje neutro de esta sección transversal. ¿Y el área del alma cuánto es? Bueno, básicamente si yo tengo aquí que este peralte, ¿no? Que es la altura total de, digamos, de esta viga de tipo W, digamos es igual a D, simplemente el área del alma, ¿ya? Se calcula como SD multiplicado por el espesor TW, ¿no? O sea, es como si concentrara todo el cortante entre esta área, mira, esta que estoy aquí achurando de color naranja, ¿no? Pero eso, ojo, es una fórmula aproximada y que da buenos resultados en comparación con la fórmula exacta, ¿ya? Entonces, esta distancia D, que es el peralte total de la viga, o la altura total, es la que usamos para calcular el área del alma, con el espesor del alma, que es TW. ¿Estamos claros, Sí, profe, Rodrigo? y otra pregunta. Si es que en el Claro. examen, digamos, nos piden hallar el esfuerzo cortante Ujú. y nos
dicen si usar la forma aproximada o la que es más exacta. ¿Cuál podemos usar la aproximada? Sí, pueden usar la aproximada, por supuesto, no hay mucha diferencia. Ok. Listo. ¿Alguien más quería hacer una pregunta antes de empezar la clase? Vi por ahí a Jersey. Adelante, Jersey. Sí, profesor, buenos días. Sí, mi pregunta ¿Qué tal? también era a eso porque justo me genera duda esa parte de la parte superior de la viga en T, en doble T. Ajá, 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 porque no cumplía el hecho de que la base sea igual a h cuartos. ok. Entonces tenía duda de que si ahí se aplicaba vaquita y creo que no, ¿es verdad? ¿H cuartos? ¿A qué te refieres con H O cuartos? sea que la parte superior de esa viga Ya. no cumplía esa relación de B es menor o igual a h cuartos. Ah, ya, digamos el ratio, ¿no? De Ujú, la ujú, sección. sí. Y ahí, o sea, no Claro, se aplica la fórmula que mencionó Vaquita. exacto. Cuando hay perfiles extraños, ahí sí es mejor usar vaquita, ¿no? Pero estamos hablando de casos extremos, ¿no? O sea, donde ya, por ejemplo, podríamos tener una situación de repente así muy ancho el patín, digamos, y una altura muy pequeña, ¿no? Entonces aquí ya no es una sección convencional y por lo tanto mejor ahí es usar vaquita, ¿no? Para secciones que no tienen dimensiones convencionales, entonces mejor usamos la fórmula de la vaquita. Sobre todo para encontrar el tau máximo que se produce acá en el eje neutro, ¿no? Que es el que valora, lo que nos interesa. Sí, y profesor, respecto a lo que acaba de explicar a mi compañero, ¿Sí? como mencionó que esos taus de las partes superior e inferior son como que pequeños, es como que Ujú. se concentra todo en el área anaranjada, ¿verdad? Y por eso se considera esa fórmula aproximada. Es claro, no, en realidad es de manera equivalente, ¿ah? O sea, esta fórmula es como que todo el cortante es absorbido por el alma, pero Ujú. en realidad no es así, o sea, realmente está trabajando en todo el patín superior e inferior, pero esa pequeña influencia es equivalente a que lo concentremos solamente en esta parte central, a eso se refiere. Ah, ya. Sí, y una última duda, bueno, más que todo es la Claro. interpretación del dibujo. Sé que siempre en el área transversal los cortantes van a estar como que de manera vertical, pero me genera un poco de duda la parábola que se forma. O sea, eso vendría a ser como que una función de cómo modelar esas fuerzas cortantes. Claro, porque acuérdate que esto es más fácil de entender en la sección rectangular. En la sección rectangular, acuérdate, uno toma un área sombreada, por ejemplo, hasta aquí, ¿no? Esta área sombreada, y aquí está calculando el tau. Entonces, esta área sombreada tiene su, digamos, su ecuación, ¿no? Esta área sombreada es igual si este es el ancho B bueno, las distancias Y normalmente se miden hasta acá, ¿no? Entonces, como que es una función, digamos, de la distancia Y. Y aparte, tú estás calculando el primer momento o momento estático, que viene a ser área sombreada por brazo de palanca. Y el brazo de palanca también es una función de Y. Vamos a llamarle un G de Y. Entonces, cuando tú tienes, esto por el área sombreada, ¿no? Es área sombreada por un brazo de palanca. Entonces, esto se convierte en una función de Y al cuadrado. Esa es la razón por la que aparece la función cuadrática. Porque el concepto de primer momento es área por brazo de palanca, ¿no? Y el área ya es función de Y. Entonces, al multiplicar por otra función de Y, no importa cuánto salga porque es un poquito más arriba, te sale una ecuación parabólica. Y por eso es que en la sección rectangular salía una parábola. Entonces aquí es la misma idea, en el patín superior tú tienes una sección rectangular y por eso es que va generándose esta parábola. En el alma también, lo único que ha cambiado es que el ancho es menor. Aquí el patín era ancho, tenía un ancho mayor y aquí el alma tiene un ancho menor. Por eso ahora, como esto va en el denominador, fíjate el ancho, el esfuerzo cortante ha aumentado de manera dramática, ¿no? Ay, ya, Esa es la profesor. razón por la que la ecuación es cuadrática. ¿Estamos? Sí, me quedó claro. Gracias. Gracias también por las consultas. ¿Alguien más? Sí, estamos listos para empezar. Ya, entonces, la clase de hoy la he dividido en dos partes, la tengo ya preparada y cuando terminemos la primera parte voy a abrir sus micrófonos para que me hagan las preguntas, ¿ya?
Entonces, y cuando termine la segunda parte, también voy a invitarlos a que hagan las preguntas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar en este momento. Un cuarto ejemplo, ya que continuamos para recordar lo que hemos estudiado en este capítulo de esfuerzo cortante en vigas. Antes de escribir o leer el enunciado, les recuerdo que lo que nosotros estamos averiguando, ¿no? Es básicamente cuál es el efecto de una fuerza cortante, ¿no? Aplicada en una sección transversal, que se va a lograr, digamos, estudiando lo que le pasa a una viga cuando está sometida a carga vertical o carga transversal en alguna sección determinada. En particular, la sección donde se produce el esfuerzo cortante máximo, ¿no? O la fuerza cortante máxima. Digamos que esta es la fuerza cortante máxima. Entonces, lo que yo quiero saber es, dentro de la sección, cómo es esa distribución, ¿no? La distribución de esfuerzos que normalmente, pues yo lo podría dibujar así, ¿no? Como los taus, ¿no? Esos esfuerzos que son paralelos a la sección y que pueden ir aumentando a medida que se acercan al eje neutro, o de repente van disminuyendo a medida que me alejo del eje neutro, ¿no? Es decir, quiero saber en toda la sección transversal cómo se distribuye esos esfuerzos cortantes tau, y que normalmente podría graficar en función de la altura o de la distancia y, ¿no? Entonces, solo por recordar un caso muy sencillo, hemos visto que para las secciones rectangulares, ¿sí?, sometidas a una fuerza cortante, pues esta aumenta de forma parabólica, ¿no? En el borde es 0, de ahí va aumentando, ¿no? Y he asumido que además en una línea transversal horizontal esto es más o menos uniforme. Y cerca al eje neutro, ¿no? En el eje neutro en particular tenemos el esfuerzo cortante máximo, y por aquí otra vez se hace pequeño hasta que llega a 0 en el otro borde, ¿no? Si yo graficara esa distribución, digamos, del tau en el eje de las abscisas versus esta distancia y que mide la posición, ¿no?, de todas estas fibras, pues voy a notar que esta distribución es así, ¿no? Es parabólica básicamente. Y este punto que corresponde al tau máximo, o sea, este de acá, ¿se acuerdan que lo hemos calculado? ¿Alguien se acuerda cuánto vale ese tau máximo? A ver si me hacen recordar, por favor. ¿Cuánto vale el tau máximo para esa sección rectangular? 1.5 de la fuerza cortante entre el área transversal. Exacto, muy bien. O sea que 1.5 del tau promedio, ¿no? Eso es lo que hemos determinado, y lo cual significa que si nosotros calculamos el tau máximo simplemente como el promedio, estamos cometiendo un error del 50%, ¿correcto? De la misma manera podríamos ver muchos otros casos, como las secciones de patín ancho, que es el caso que estamos estudiando en este ejemplo. Bien, entonces, y además vale la pena recordar que el tau se calcula con la famosa fórmula de la vaquita, ¿sí? BQ entre I por T. Bien, en este ejercicio entonces dice que tiene la viga AB, que está hecha de 3 planchas pegadas, tal como se indica ahí, y se somete en su plano de simetría a la carga mostrada en la figura. Tenemos aquí dos cargas, 1.5 y 1.5 kilonewtons. Considerando que el ancho de cada junta pegada es de 20 milímetros, acá está, 20 milímetros tiene esta plancha, determina el esfuerzo cortante medio en cada junta en la sección NN de la viga. ¿Ya? Entonces, a ver, si yo voy a borrar por aquí algunas cositas, ¿ya? Este señor va a estar sometido a un cortante. Primero, que la sección transversal se ha fabricado con 3 planchas, como ven ahí, ¿no?, que están pegadas aquí, como dice en el nudo A. Este es, digamos, un pegamento que se ha definido por ahí, y luego también se ha pegado acá en el nudo B, ¿ya? Entonces tenemos 2 puntos de contacto. Las planchas son de 20 milímetros, como pueden ver, ¿ya? La de arriba tiene 100 milímetros de ancho, la de en medio tiene 80 milímetros de longitud, y el otro tiene 60, pero las 3 tienen el mismo espesor, que es de 20 milímetros. Ahora, para el lugar donde se produce, digamos, el cortante en cuestión, se le llama la sección NN, ¿no? Entonces dice, considerando, determinen, ¿no? Determine el esfuerzo cortante, o sea, la fórmula de la vaquita, promedio, ¿no? Promedio en el corte que nosotros vamos a aplicar
en cada junta en la sección NN de la viga. Entonces, una sección que está por aquí cerca al apoyo en A. Miren que ni siquiera necesito la distancia, porque ya saben que si ustedes calculan la reacción en A, que sale por simple equilibrio, ¿no? Esta se mantiene constante en todo este segmento antes de la carga de 1.5. El centroide de la sección se muestra en el dibujo y el momento centroidal de inercia ya se ha determinado, ¿ya? Con eso nos ahorramos el trabajo de sacar por Steiner la inercia de la sección compuesta. Les recuerdo que en la fórmula de la vaquita la inercia es de toda la sección. Y lo que hemos llamado el momento estático, si es que estoy evaluando, por ejemplo, la junta A, la que está por aquí, se refiere solamente al área sombreada, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden. Así que vamos a proceder. Bien, entonces, ¿cómo es la fuerza cortante de la sección NN? Miren que no tengo que hacer ni siquiera ecuaciones de equilibrio por simple simetría. Si hay dos fuerzas iguales, equidistantes de los apoyos, ¿no? Las reacciones en los apoyos son cada una de esas fuerzas. 1.5 kilonewtons, ¿correcto? Entonces, significa que para cualquier sección entre el punto A y la primera carga, el cortante va a ser el mismo, ¿no? Hago sumatoria de fuerzas en Y, 1.5 menos B, esto debería ser 0, por lo tanto B es 1.5 kilonewtons. La fuerza cortante va dirigida hacia arriba y es positiva, por lo tanto. Entonces, si en la sección NN, la fuerza cortante, voy a ponerlo por aquí, la fuerza cortante en la sección NN, ¿no? Es de 1.5 kilonewtons. Ese es el resultado, que en realidad también lo podría haber obtenido dibujando mi diagrama de fuerzas cortantes, ¿verdad? Entonces el objetivo aquí es saber qué pasa en la junta, ¿no? Y para saber qué pasa en la junta, que hemos llamado la junta A, donde se unen estas dos barras, tendría que hacer un corte imaginario ahí, ¿sí? Sabemos que por ahí va a haber una fuerza horizontal que se convierte en un flujo longitudinal que se calcula con la fórmula que hemos visto, ¿no? B por Q entre I, ¿correcto? Y pues, donde Q es el momento estático del área sombreada, o el primer momento, también se le llama, y si quiero convertirlo en el tau, solo tendría que dividirlo entre T, ¿no? Entonces, T viene a ser el ancho en este caso, en el cual yo estoy desarrollando el corte, ¿sí? Donde se va a distribuir todo ese flujo de corte. Por lo tanto, tau vendría a ser simplemente Q entre T, lo cual se convierte en la fórmula de la vaquita. Así que vamos a calcular en la unión A o AA, con el área sombreada, cuánto viene a ser el momento estático. Y el momento estático, por definición, hemos visto que es la integral de Y diferencial de área. Recuerden que el eje Y, pues, siempre es el eje vertical de la sección transversal, ¿no? Entonces, en este caso, el área de esta parte sombreada vendría a ser 0.100 por 0.020, todo está en metros, y el brazo de palanca con respecto al centroide, ¿no? Digamos, de su centroide de esta figura rectangular, con respecto al centroide de toda la figura, digamos que ya lo hemos calculado, ¿ya? Lo hemos calculado, en realidad, en la diapositiva anterior, ya tenemos por acá, como pueden ver, su posición centroidal, miren, ¿no? 68.3 milímetros. Entonces, ¿cómo calculo? Ahora hacia arriba saco la diferencia, ¿no? En este caso de toda la altura, menos 68.3, y de ahí le resto 10 milímetros para llegar hasta el centroide de la forma rectangular superior. Bueno, y así hemos encontrado que es 41.7 milímetros esta distancia centroidal. Multiplicamos el área por Y raya y obtenemos una cantidad que va en metros al cubo y que se llama el momento estático de esa área sombreada. 83.4 por esa a la menos 6. Miren que normalmente esto es positivo, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si el momento estático es positivo, el flujo es positivo. Por lo tanto, sigue la dirección del eje X positivo. Eso es importante que lo noten, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque en realidad esta área sombreada corresponde a un elemento así, ¿no? Un elemento que estamos aislando en la parte superior. Entonces, significa que aquí hay un flujo Q, ¿sí? En dirección longitudinal que sigue la dirección positiva, o sea, la dirección del eje X positivo. Eso sirve para que se den cuenta en qué sentido está trabajando el flujo, ¿no? El flujo de corte longitudinal. Repito entonces,
como el área en este caso está por arriba del eje neutro, es positivo, así que el momento estático me va a salir positivo, significa que el flujo también es positivo, o sea que sigue la dirección del eje X positivo. Ya, este es un poco para darse cuenta en qué sentido va el flujo longitudinal. Profe, Bien, ahí tenemos una pregunta de Martín Huemán, ¿sí? profe, una pregunta. Claro. Ese Q que estamos hallando es el flujo que está en el bloque sombreado, o sea, en lo que está sin sombrear, pero que igual está en contacto, el flujo Q sería opuesto, ¿no? O sea, estaría hacia adentro. Exacto, Ya. Entonces efectivamente. el de arriba es el que va en sentido del X y el de abajo va en el contrario. Exacto, claro. Porque si tú tomas el de abajo, ¿qué forma tendría, no? Tendría una forma más o menos así, ¿sí? Si lo corto, ¿ya? Y claro, o sea, a ver, más o menos así. Significa que el flujo ahí debería salir en sentido contrario, saldría un Q así, un Q negativo, ¿sí? En esta cara. Y el área sombreada con el cual he calculado ese flujo vendría a ser esta. Y que efectivamente, miren que hay más área negativa, hay más área debajo del eje neutro, por eso es que me va a dar un momento estático negativo. Y por eso es que Q tiene el sentido contrario al eje X. Y además, por acción y reacción, los dos tienen que ser iguales, ¿verdad? Si miro la de arriba como la de abajo. Entonces es importante tener una idea de cómo está orientado ese flujo longitudinal. Bien, entonces vaquita, ¿no? Para calcular el tau promedio en esta zona, en esta junta A, aplicamos vaquita, B por Q entre I por T. Bueno, que ponemos todo en unidades consistentes, como la fuerza cortante estaba en newtons, ¿no? 1500 newtons, el momento estático en metros al cubo, ¿sí? La inercia de toda la sección, también metros a la cuarta, y el ancho T. Noten que el ancho T corresponde a este ancho donde estoy realizando el corte en la sección transversal, que corresponde a los 20 milímetros. Eso me da el tau promedio, ¿no? El tau medio, digamos, en esa dimensión T, ¿ya? Porque saben que además puede haber una distribución arbitraria, pero estoy sacando el tau promedio. Bien, y esto resulta en la junta de 725 kilopascales, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, fíjense, yo tengo el cortante de la sección, determino cuál es mi área sombreada y con eso saco vaquita para encontrar el tau promedio, ¿no? En esa dimensión T. 725 megapascales serviría pues para de repente diseñar el pegamento, ¿no? Con el cual tengo que realizar esa junta, o si no los clavos, ¿no? Averiguar cuánto es lo que debe resistir cada clavo y así tener un diseño adecuado donde no falle ninguna parte de la estructura, ¿no? Bien, con ese dato me quedo como primera respuesta, faltaría la junta B, ¿sí? ¿Cómo diseñamos ahora el esfuerzo, o cómo diseñamos la junta B? Pues lo hacemos con el esfuerzo cortante promedio en la unión BB. Creo que acá hay una pregunta. Sebastián me pregunta sobre el espesor, ¿no sería la parte sombreada o es del corte? Es del corte, efectivamente. Buen punto, Sebastián. O sea, en la sección transversal yo podría hacer un corte así, mira, ¿no? Como estoy mostrándole, el T sería esta dimensión que estoy cortando en la sección. Acá, pues estoy cortando horizontal. Por ahora todos nuestros cortes son horizontales. Nos ha gustado la idea de hacerlo así, ¿no? Todos los cortes son horizontales. Y entonces el ancho que estoy tocando en la sección es el que yo llamo T. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta partecita. Y ya está. Bien. Ok, entonces si se trata de la junta B, pues aquí es mucho más fácil, ¿no? Encontrar el área sombreada inferior. La parte superior lo pueden hacer y va a salir numéricamente el mismo valor, ¿no? Solo que con signo cambiado. Pero el de abajo es, digamos, más fácil de calcular. Sería el producto del área por su brazo de palanca, ¿no? Desde su centroide al centroide de toda la sección. Y además pueden tener una idea de cómo es el flujo para esa parte inferior, ¿no? Si saben que la parte inferior es más o menos así, ¿no? Y saben que, pues, el área sombreada es negativa, su brazo de palanca, pues, produciría un momento estático negativo, el Q significa que va en ese sentido, ¿no? El flujo de corte, digamos que sale de sentido negativo, sale hacia la izquierda, no hacia la derecha, que es la dirección positiva del eje X. Ya, hay que entenderlo claro. ¿Por qué? Porque el área es negativa. Esa es la razón.
¿ok? Bien, entonces calculemos las cosas. A ver, el momento estático sería A por Y sub 2 raya, el área de esto es 60 por 20 milímetros, acá está en metros, y el Y sub 2 raya, ¿no? Salía en realidad de la posición centroidal. La posición centroidal hasta aquí me parece que era 64, o 68, 68, pues 68.3, le resto 10 milímetros y me queda 58.3. Esa es la razón por la que este valor es así. Dime, Martín, ¿sí? Profesor, eso que hace referencia a área positiva, área negativa, es con respecto al eje neutro, ¿verdad? Claro, con respecto al eje neutro. Lo que pasa es que la definición de momento estático físicamente es como que calculamos el momento del área. Área por distancia nos da el momento estático, ¿no? Entonces, como esta área está debajo del eje neutro, el área es negativa. El área es positiva en realidad, ¿no? En las áreas no se toman como negativas, pero el brazo de palanca es negativo. Entonces hace que el momento sea negativo. Esa es la Ok, razón por la cual sí, digo, sí. Gracias, profesor. listo. Bien, entonces tenemos el momento estático y luego vaquita, ahí está, cortante por Q entre I por T. Lo que acá, bueno, el cortante sigue siendo el mismo, porque sigue siendo la sección transversal en la sección NN, ¿no? Que teníamos de 15 kilonewtons, ¿correcto? Entonces no cambia el cortante. Lo que está cambiando es la posición dentro de la sección y aquí estoy averiguando cuánto vale este tau, ¿no? El tau en la junta B. Bien, el ancho aquí es de 20 milímetros y pues el valor queda 608, ¿sí? Entonces la junta B, ¿cuál de las dos es la que más sufre? Si retrocedo, esta es 725 y esta es 608. La junta A, ¿no? La que está por aquí. Seguramente porque hay más momento estático, ¿no? Miren, mayor área sombreada. Esa es la razón. Así que acá mi pegamento tiene que ser más fuerte o la separación entre los clavos debe ir más, menos, ¿no? Menos pegadas entre sí. Y así es como entonces calculamos lo que pasa en diversas posiciones dentro de una sección transversal, ¿ya? Preguntas sobre este ejercicio. ¿Estamos claros? ¿Sí? Vaquita, aplicación de vaquita, definición de área sombreada, ¿no? Y siempre formándose una idea de cómo va el flujo de corte longitudinal. Veamos otro. El ejercicio 5, que también está en el libro, que es el problema modelo 6.2, ¿no? Nos lleva a una viga de madera del segmento AB con un claro, se dice también, o una longitud de 10 pies y un ancho nominal de 4 pulgadas. A ver, hay una pregunta por aquí. Sebastián, ¿cómo hallarías la separación entre los clavos del problema? El problema anterior. A ver, retrocedo. ¿Cómo hallaríamos la separación? Habría que mirar esto, por ejemplo, así, ¿no? Si yo tengo que, lo miro desde arriba, ¿no? Y los clavos están aquí, como que estas son las cabecitas, ¿sí? Entonces, como yo ya me formé una idea de cuál es el flujo, lo expliqué en la clase anterior, si yo sé cuál es el flujo, pues, habría que calcular no vaquita, sino vaqui nomás, ¿no? BQ entre I. Entonces, con el flujo Q, ¿no? Ya sabemos que cada clavo se lleva, pues, una distancia S como, digamos, resultante de la fuerza cortante, ¿no? Entonces, la fuerza en el clavo vendría a ser Q por S, ¿sí? ¿Por qué? Porque físicamente Q es fuerza por unidad de longitud. Si lo multiplico por la longitud, me da la fuerza total. Y eso es lo que se lleva el clavo, ¿no? Si yo tengo que el clavo tiene una determinada resistencia, ¿sí? Tau, digamos, el tau admisible es fuerza entre área, entonces se encuentra el área del clavo, que vendría a ser la fuerza entre el tau admisible, ¿no? Y con eso encuentro el diámetro requerido y mando a comprar, pues, ¿no? Por ejemplo, clavos de 3/8, clavos de 1/4, lo que me determine aquí el diseño, ¿sí? Esto lo hemos visto en el ejercicio anterior, así que les voy a pedir que lo repasen. Bien, entonces en este nuevo ejercicio les decía, hay 10 pies de longitud, tenemos a la sección transversal rectangular, ¿no? O sea, esta es una viga que tiene una forma rectangular, que tiene un ancho nominal de 4 pulgadas, pero el ancho real lo vamos a tomar de 3.5, ¿no? Un ancho menor.
¿Por qué? Porque hay un desgaste, ¿no? La madera se desgasta con el tiempo y se va carcomiendo de repente por el intemperismo, por una serie de razones externas. Entonces voy a tomar del lado de la seguridad y que realmente 3.5 es lo que va a quedar. ¿Qué debe soportar estas 3 cargas concentradas que se indican en la figura? Sabiendo que para el tipo de madera vamos a hacer un diseño por los 2 esfuerzos admisibles. El esfuerzo normal, permisible de 1800 PSI, y el esfuerzo cortante permisible de 120 PSI. Así que me dice determine el espesor mínimo requerido de la viga. Esto es lo que llamamos un diseño por flexión y por cortante. Porque diseñar por flexión ya sabemos, ¿no? Lo hemos estudiado con el concepto del módulo de sección requerido, ¿sí? Por el esfuerzo permisible o esfuerzo admisible, ¿no? Ya sabemos cómo se determinan las dimensiones de la sección. Pero ahora hay que diseñar por esfuerzo cortante, ¿ya? O sea que aquí aplicamos MAGI, ¿sí? MY entre I, correcto, para determinar las dimensiones. Y aquí aplicamos vaquita, ¿no? B por Q entre I por T, ¿correcto? Entonces, en las 2 condiciones habrá que encontrar las dimensiones adecuadas. Así que vamos a empezar, a ver. Máxima fuerza cortante y máximo momento flector. Lo que pasa es que ambas cosas no se producen en simultáneo. Así que voy a empezar con el esfuerzo, con la fuerza cortante máxima, ¿no? Si dibujo mi diagrama de fuerzas cortantes, está muy tácito de que para esta estructura otra vez tengo simetría. ¿Cuánto vale aquí la reacción en A? A ver quién me dice rápidamente. 3 pusieron. Correcto, 3 kilolibras, ¿no? Igual al otro lado 3, la reacción en B, porque hay simple simetría. Bien. Entonces, significa que esto va a empezar en 3, se mantiene constante hasta que se encuentra con la fuerza de 2.5, ¿no? Esa fuerza de 2.5 hace que se le reste a los 3, se quede en 0.5, se mantiene constante. Hay una fuerza de 1, que lo convierte a menos 0.5, se mantiene constante, y otra vez hay una fuerza de 2.5 que lo lleva a menos 3. Y luego se encuentra con la reacción hacia arriba que vale 3, y por lo tanto aquí cierra en 0. Y las líneas son rectas, ¿no? Entre todos esos tramos. Ya saben que para encontrar el diagrama de momentos flectores, ¿uno qué hace? Calcula las áreas en el diagrama de fuerzas cortantes. Entonces, acá tengo como esto es 2 pies, 2 por 3, tengo un área de 6, ¿no? Y así, ¿verdad? Entonces, calculo todas las áreas y con eso que encuentro, el diagrama de momentos flectores, ¿no? Entonces, empiezo acá con 0, ¿correcto? Y le voy a sumar 6. Recuerden que eso está en unidades de kilolibras por pie. Entonces, como la variación es aquí uniforme, la variación en el momento es lineal. Siempre aumenta un grado más a la función, ¿no? Luego hay que restarle menos, hay que sumarle 1.5. 6 más 1.5, 7.5. También trazos rectos. Acá menos 1.5, otra vez se vuelve a 6, menos 6 se regresa a 0, ¿no? Ahora, esto se supone que es un diagrama de momentos con áreas positivas todas, ¿sí? Así que lo dibujo hacia abajo normalmente, ¿no? Lo que hacemos es, a diferencia del libro, invertir el diagrama, ¿no? Y entonces, ¿cuánto es mi momento máximo? Como pueden ver en la gráfica, el momento máximo es 7.5 kilolibras por pie o 90 kilolibras por pulgada, ¿no? Lo multiplico por 12. Y el cortante máximo es 3 y se produce tanto en esta zona como en esta zona, ¿no? Y en valor absoluto. O sea que no se produce en la misma posición donde tengo el momento máximo, porque el momento máximo se produce en el centro. El hecho es que mi viga es la misma para ambas posiciones, así que debe satisfacer las condiciones de diseño. Voy a hacer los 2 procesos, el diseño basado en el esfuerzo normal permisible y el diseño basado en el esfuerzo cortante permisible. Vamos con el primero, ¿no? Entonces, como bien sabemos, tenemos una viga, ¿no? Cuyo ancho nada más es lo que conozco, que viene a ser de 3.5 pulgadas, y el peralte D es lo que pretendo averiguar. No sé qué peralte requiero para diseñar mi viga flexión. Así que voy a expresar todo en función de la variable desconocida, que es el peralte D, ¿no? Así que la inercia sería 1/12 de B por D al cubo, ¿ya? Eso ya lo sabemos.
el momento máximo en la sección transversal vendría a ser la que hemos determinado en el diagrama de momentos. Bueno, el momento máximo en la viga, ¿no? En toda la viga. Se produce al centro del claro, ¿no? Una nomenclatura del centro del claro se pone así, ¿no? Es el lugar donde se produce. Y bueno, y además el esfuerzo permisible que me dan en el, digamos aquí en el problema, es de 1800 PSI, ¿no? Entonces ya sabemos los pasos, ¿no? Recuerden, para diseñar por esfuerzo normal permisible, diseño de vigas a flexión, el paso 1 era determinar el momento máximo, el paso 2 era definir el esfuerzo normal permisible, y el paso 3, ¿se acuerdan? Es encontrar el módulo de sección requerido, ¿sí? Entonces, en este caso es la inercia, perdón, aquí hay un error, es la inercia entre C, ¿no? Y entre C. Entonces, como la inercia es un doceavo de B d al cubo y C es de medios, esto me va a quedar un sexto de B por D al cuadrado. ¿Ok? Y como B vale 3.5 pulgadas, lo reemplazamos para que todo quede en función de D. ¿Correcto? Así que el módulo de sección requerido es esa función de D al cuadrado. Así que simplemente voy a decir que además el módulo de sección es el momento máximo entre el esfuerzo permisible, coloco el módulo de sección aquí, de acuerdo a lo que he calculado previamente, coloco el momento máximo y el esfuerzo permisible en unidades consistentes, todo aquí está en libras y pulgadas, y entonces, ¿qué cosa voy a despejar? El peralte requerido, ¿no? La distancia D elevado al cuadrado es 85.7, así que la distancia D obviamente es la raíz positiva, ¿no? De 9.26 pulgadas. Significa que esta sección rectangular, para que funcione por flexión, para que no se rompa en el centro del claro, debe tener un peralte de 9.26 pulgadas, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que el esfuerzo sea menor o igual que 1800 PSI. Ya, entonces me voy a quedar con ese peralte, 9.26. Lo vamos a guardar por algún lado. Hasta ahí mi sección ya tiene dimensiones, ya puedo mandar a fabricarla y así poder resistir los esfuerzos normales. ¿Ya? Entonces ahora la segunda etapa consiste en verificar si los esfuerzos cortantes no exceden el cortante permisible, ¿no? Y bueno, yo ya sé que para una sección rectangular ni siquiera tengo que aplicar vaquita. Yo ya sé que el tau máximo se presenta en esta línea, que es justo el eje neutro, ahí está. Y el tau máximo, como les acabo de decir, es 3 medios de V entre A, ¿no? ¿Qué cosa es V? V es el cortante que actúa en la sección, que en la sección de momento máximo será el cortante máximo, y A viene a ser el área de la sección transversal, ¿no? Entonces, de frente, el tau máximo es 3 medios de V entre A, 3 medios de 3000, ¿no? Porque recuerden que en el diagrama de cortantes, miren, voy a regresar acá, 3 kilolibras, en esta zona donde se produce la fuerza cortante máxima, ¿sí? Entonces reemplazo las 3000 libras dividido entre el área. Ahora el área ya la conozco porque ya encontré el peralte requerido, ¿no? Que es de 9.26. Así que este valor me sale 138.8 PSI. Y vemos que el tau máximo, que es 138, comparado con el tau permisible, es mayor. Entonces la sección no tiene dimensiones aceptables. Esto es un caso raro, pero puede suceder, ¿no? Es decir, que como resiste 120, ¿no? El esfuerzo cortante máximo que se produce es de 138, así que se supera la viga fallaría por esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué solución se les ocurre? ¿Alguien? ¿Me ayuda? A ver. Alanis Figueroa. Sí, hacemos? profe, se me ocurre diseñarlo por cortante, o sea, no reemplazar el 9.26, sino ponerlo como variable y trabajar Correcto. con el 120 PSI. Perfecto, muy bien. O sea, hacer un proceso donde se empieza con el diseño por esfuerzo cortante. Exactamente. A ver, ¿y cómo sería eso? Así que el paso 2 debimos hacerlo primero, ¿ya? Bueno, no siempre hay un orden para esto. Podríamos diseñar para ambas cosas y tomar las dimensiones más críticas, ¿no? Como el tau máximo es 3 medios de V entre A,
¿no? Entonces pongo efectivamente el tau permisible en el lado izquierdo de la ecuación, y aquí se supone que yo no conozco el área, ¿no? Voy a volver a determinar el peralte D, y para lo cual se determina que es de 10.71 pulgadas. Antes nos había salido 9, ¿no? 9 y picos. Ahora es 10.7 pulgadas. Entonces, para redondear, siempre hay que redondear al entero superior más cercano, ¿no? Mi sección va a quedar de 3.5 por 11 pulgadas, así que es adecuada para que funcione por ambos efectos, tanto por flexión como cortante. Si yo calculo ahí con la fórmula de Maggi cuánto es el esfuerzo máximo, definitivamente me va a salir que es menor que 1800 PSI. Bien, señores, entonces con eso resumimos, no sé si tienen alguna pregunta antes de resumir la clase anterior, ¿sí? La clase de esfuerzos cortantes. Entonces procedo. Es una clase muy sencilla que se resume como vaquita, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hicimos? Hay que recordarlo. Sacamos una rebanada de un segmento, digamos, sacamos un segmento de viga, un segmento longitudinal de dimensión delta de X, ¿no? Cortado de acuerdo a un área sombreada en la sección transversal, y bueno, a este segmento lo que le hemos hecho es una ecuación de equilibrio, ¿no? Observando qué pasa por su lado izquierdo, por el lado derecho, encontramos que hay una fuerza longitudinal llamada delta de H. Y ese delta de H, dividido entre delta de X, entre la longitud en la que actúa, se llama flujo, flujo de corte longitudinal. Las unidades de este concepto físico viene a ser pues en newtons por metro, fuerza por unidad de longitud. Si yo quiero saber cuánto es la fuerza total, lo multiplico por la longitud necesaria. Y luego, por el criterio de que si hay un elemento infinitesimal que tiene un corte horizontal, por equilibrio en la arista, el corte vertical, el tau vertical o transversal, debería ser el mismo. Hay un equilibrio ahí en esa esquina, ¿no? Eso nos permitía transformar el tema de que si yo calculo el tau en esta dirección longitudinal, puedo calcular el tau en dirección transversal, ¿no? Y eso se obtiene dividiendo esa fuerza longitudinal entre el área, ¿no? Lo que ya hemos encontrado como B por Q entre I, y el área que es T por delta de X, ¿no? Entonces, al final, ese tau que se calcula dentro de la sección transversal se convertía en la famosa fórmula de la vaquita, ¿ya? Con esa fórmula encontramos, haciendo cortes adecuados, horizontales en este caso, la distribución de los esfuerzos cortantes en una sección transversal, ¿no? El esfuerzo cortante tau, que en la sección transversal se llama tau XY, y en dirección longitudinal se llama tau YX, y que son iguales, para el caso de una sección rectangular tiene una distribución parabólica, ¿no? Me refiero aquí al tau promedio, en realidad, ¿no? Este tau, en realidad, es el tau promedio, ¿ok? Porque sabemos que en la dimensión B, o T, que hemos llamado aquí, pues además puede tener otra forma arbitraria, ¿no? Así que estamos asumiendo que es uniforme a una altura Y definida. Bueno, y eso nos llevó a calcular que el máximo valor se producía por el eje neutro, que era 3 medios de B entre A, y que eso inducía un error del 50% si solo usamos el tau promedio, ¿no? En vigas de patín ancho, secciones T o secciones doble T, ¿no? Igualmente podríamos realizar cortes así horizontales para tener diferentes áreas sombreadas, pero la fórmula, se puede usar la fórmula de la vaquita, obviamente, en el alma y en las alas, y podríamos hacerlo con la misma expresión anterior, pero hay una fórmula más fácil que es el cortante entre el alma, ¿no? Y con eso podríamos encontrar, pues, de manera muy aproximada el tau máximo. Bien, entonces para concluir esta clase del esfuerzo cortante, como primer tema, ¿no? Los ejercicios propuestos para resolver de la guía dictado son estos de aquí. El problema propuesto 1, miren, tenemos 3 tablas, cada uno con 2 pulgadas de espesor, ¿no? Que se clavan para formar una viga sometida a un cortante vertical. Considerando que la fuerza cortante permisible en cada clavo es de 150 libras, determina el cortante permisible si el espaciamiento S entre los clavos es de 3 pulgadas, ¿sí? El cortante permisible se refiere al cortante máximo que yo puedo aplicar, ¿ya? La fuerza cortante. Debía poner fuerza cortante ahí para aclarar más este sistema. Entonces, este es un ejercicio igualito al primero que hemos resuelto en la clase, ¿no? Miren, tenemos 3 tablas
cada uno con 2 pulgadas de espesor, ¿ya? Se clavan para formar una viga sometida a un cortante vertical, considerando que la fuerza cortante permisible en cada clavo es de 150, o sea, el clavo, vamos a llamarle la fuerza cortante en el clavo, ¿no? Es de 150 libras, ¿ya? Entonces determine el cortante que puede actuar en toda la sección, ¿sí? Ahí, ese es el cortante que quiero calcular. Si el espaciamiento entre los clavos es de 3 pulgadas. A ver, a mí me gustaría que hagan este ejercicio, ¿ya? Este es un ejercicio que les va a tomar solamente 15 minutos o 10 minutos porque es igualito al del... Solo tienen que descargar el PPT de la clase, ¿sí? Y van a ver que no es igual, pero por lo menos tienen ahí el procedimiento, tienen las variables para poder encontrarlo, ¿no? Porque claro, nosotros hemos hecho un proceso en el cual determinamos la fuerza en cada clavo, ¿no? Aquí es al revés. Si yo tengo la fuerza en cada clavo, puedo saber cuánto es el flujo que resiste cada clavo. Y como yo sé que el flujo, ¿no? Es igual a B por Q entre I, lo que pasa en esta interfase, ¿qué podemos encontrar? La fuerza cortante, como básicamente Q por I entre Q. Miren que son Q minúscula y Q mayúscula, ¿no? Y esto es lo que se pide calcular en el problema, ¿sí? Entonces, ¿les parece si les doy 10 minutos para que me den, para que me resuelvan esto y me verifiquen la respuesta? ¿Sí? Y con eso hacemos un resumen prácticamente de la clase y hacemos el siguiente tema, ¿ya? Bueno, el siguiente problema es un poco más elaborado, también lo voy a dejar para la casa, y el problema 3 y 4 también, ¿ya? Pero yo quiero que en este momento, bueno, ahí también hay un problema 5, en este momento solo me resuelvan el problema propuesto 1, ¿ya? Lo vamos a hacer en una sola sala, ¿sí? Y los que quieran voluntariamente mostrarme su solución, o si no, yo les pido a cualquiera, si nadie es voluntario, a que me muestre su solución en la pantalla, ¿sí? ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Estamos claros? Ya les di la solución, ya les di el proceso. Así que solo quiero ver números implementados. Voy a ponerle una pausa entonces al video y hacemos el ejercicio, ¿no? Ok, chicos, entonces ahí hay un ejercicio que tienen que hacer, ya que aquí lo estoy proyectando, es el problema propuesto 1. Pero antes quiero chequear el chat, creo que ha habido algunas preguntas. A ver, déjenme revisarlo. ¿Dónde está mi chat? Aquí está. Kevin preguntaba, profesor, ahí no habría un problema con las unidades, ya que una parte está en pies y otra en pulgadas. Ah, bueno, sí, siempre va a haber ese problema, Kevin. Hay que tener cuidado de transformar todo a pulgadas. Si tienes información en pies, simplemente multiplícalo por 12, ¿no? Sí, eso siempre puede prestarse a confusión. Entonces, solo presten atención a las unidades y transformen todo a una sola unidad de longitud para evitar ese problema. Lo mismo aplica también para los esfuerzos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Profe, entonces ahí la respuesta sí podría variar entonces. Sí, ¿a cuál ejercicio te refieres? ¿A este, al 1 o al anterior? No, al 5. Ah, ya, de los ejemplos que hicimos, ¿no? A este. Sí, porque ahí, por Ya. ejemplo, Ah, ya. la sección está en pulgadas y lo que está para hallar el momento y la cortante que utilizó en la gráfica lo hizo con pies, pero Ujú. cuando lo puso en las respuestas lo puso con keep in, o sea, en keep con pulgadas, ¿no? Ajá, sí, claro, no te preocupes por eso. Mira, acá lo que estoy haciendo, por ejemplo, en el momento es multiplicando por 12, ¿no? Keep pulgada, ¿no? Igual al final, en la solución, también estoy haciendo esa transformación. Todo lo estoy dejando en pulgadas, ¿ya? Entonces, transformemos a pulgadas, que es lo más común. Es un poco raro que transformemos todo a pies porque los números salen muy chiquitos, salen con muchos decimales. En pulgadas salen números más grandes y enteros, ¿ya? Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos, antes de dejarles que trabajen en el ejercicio? Entonces, estamos quedando que solo el problema propuesto 1
De paso que tomamos un break. A ver, Jersey primero, Jersey. Sí, profesor, tenía una duda acerca de justo ese problema que está proyectando el problema 1 Ajá. para hallar el cortante permisible. Cuando me queda claro que ya tenemos la fuerza, tenemos incluso los espaciamientos y vamos a hallar el V, ¿no? Entonces, pero mi análisis mi pregunta va cuando vamos a analizar el Q, o sea, donde corto siempre va a ser donde están como las juntas. Exacto. Donde Siempre ahí está, se va a analizar. no siempre, pero donde está el elemento de interés. En este caso son los clavos. Ujú. Si tú haces un corte donde voy a señalar ahorita, por ejemplo, aquí debe ser el corte, ¿no? Tú estarías atravesando los clavos en sección transversal y esos clavos van a estar trabajando a esfuerzo cortante, ¿no? Entonces, en esa interfase tienes al clavo trabajando en, vamos a decir, en su máxima expresión, ¿no? A un esfuerzo cortante máximo. Entonces, por eso es que hay que tomar esta área sombreada, ¿ya? Sería lo más adecuado. Ujú. Profesor, sí, lo entendí. Y una última duda, cuando hizo el primer problema teórico de la anterior clase, cuando ya obteníamos esa fuerza F, dijo que podríamos hallar el momento, no, el esfuerzo cortante en ese clavo, teniendo Ajá, el área transversal del clavo, ¿no? Y es ahí claro. donde yo tengo que utilizar esfuerzo es igual a fuerza entre área. Claro, sí, efectivamente. Eso sí, pero me quedaba duda si usaba vaquita o el No, anterior. ahí es que, bueno, si eres estricta en el tema del clavo, ojo que el clavo tiene una sección así, ¿no? Es circular. Si nosotros, ok, ya encontraste la fuerza cortante en el clavo, fuerza entre área, te daría simplemente el esfuerzo cortante promedio sobre el clavo, ¿no? Fuerza entre área, que lo hemos estudiado en los capítulos iniciales en el curso. Pero ojo, si tú aplicas esta teoría, realmente también puedes aplicar vaquita para la sección circular y vas a encontrar que el tau máximo en realidad es 1.33 veces ese tau promedio, que lo calculas con esta fórmula. ¿Ya? Busquen en el libro, hay la deducción de cuál es el tau máximo para secciones circulares, pero también aquí ustedes lo pueden encontrar con vaquita. ¿Ya? Pero eso ya es llegar a un nivel de mayor precisión. Yo aquí, si quieren encontrar algo en el clavo, simplemente esfuerzo cortante promedio, ¿ya? Porque es un elemento pequeño. Sí, creo que analizándolo otra vez realizaríamos el mismo análisis de inicial, ¿verdad? Porque esa fuerza F se convierte como una cortante Importante, y mi exacto. área transversal ahora sería el círculo del Así clavo. es, Ah, ya. Ya exactamente. entendí, profesor. Muy bien por Gracias. la acotación, Jersey. Ya chicos, listo. Entonces hagamos un break. Ya vamos a hacer un break de 10 minutos para que ustedes también resuelvan este ejercicio. Y entonces preguntaré a algunos aleatoriamente a ver quién me muestra su solución, ¿ya? Y a ver cómo llegaron a la respuesta, ¿ya? Entonces un break de 10 minutos. Nos vemos en un ratito.